Jueces capítulo 21, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue cortado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento con varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que suba de Betel a Siquén, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las mujeres de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El versículo insigne del libro de Jueces. El versículo que se repite y se repite y se repite. Normalmente cuando uno ve una película,
le queda como al final, como el sabor de lo que el artista que ideó esa película quería plasmar. El cine se conoce como un arte, ¿no? Es una manifestación artística. Hay cine de terror, hay cine de comedia, hay cine dramático, hay cine como de todos los estilos. Pero realmente viene siendo como una manifestación artística. Es decir, la persona que está detrás de las cámaras, las personas que están detrás de las cámaras van a plasmar algo específico. Hay normalmente un director, es lo normal. En una obra cinematográfica tiene que haber un director. ¿Por qué tiene que haber un solo director? Porque lo que se va a plasmar tiene que salir de una sola cabeza. Las demás personas que están alrededor, los maquillistas, los luminotécnicos, los que manejan la escenografía, todas las personas que están trabajando en una película realmente están siendo guiados por una cabeza. La cabeza, la que está dirigiendo cómo va a transmitirse el mensaje que el director quiere transmitir a través de la película. Incluso, aunque hay libretistas, los libretistas también tienen que tener una comunicación directa con el director. Porque el director es el que les dice cómo y qué es lo que quiere plasmar. Y el director revisa los libretos y ve que hay cosas que de pronto algún libretista no entendió. Y en el libreto mete cosas, sí, puede que jocosas o absurdas o problemáticas o de conflicto, que el director dice, eso no puede ir ahí, porque eso confunde el mensaje que se quiere transmitir. Así no es. Hemos hablado de varias películas acá en los en vivo. Hemos hablado de películas que tienen un sentido, tienen la intención de transmitir sobre todo el conocimiento del sí mismo, de lo que los científicos han descubierto sobre el engaño que hay dentro de cada uno de nosotros, como eso que se conoce, los científicos lo conocen como ego, eso cómo nos engaña. Y no solo es una película, hay más. Hay una que no les había nombrado, ya al final les daré el nombre. Si hoy quieren ver una película, hay una que les recomiendo que también habla sobre esa voz interna que nos dirige sin que nos demos cuenta. Cuando una persona es consciente, el arrepentimiento verdadero es aborrecer, como dijo Job, ahora me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que aborrece? A sí mismo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que quiera ir en pos de Jesús? Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, ser cristiano, hay un requisito. Desde el punto de vista de nosotros, los humanos, pensamos que ser cristiano es porque yo decidí, porque yo quiero ser cristiano, o porque llevo años asistiendo a una iglesia cristiana, o por ser pastor de una iglesia cristiana, entonces pensamos es cristiano. Pero bíblicamente ninguno de esos filtros determina quién es cristiano delante de Dios. Hay dos tipos de cristianos. Ya sabemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Vamos a considerarlos nuevamente. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo, muchas personas lo interpretan a su acomodo como hacer la voluntad es las buenas intenciones que tenemos. Por ejemplo, una persona se propone todas las semanas hacer una colecta en el barrio o con otras organizaciones que se conocen como cristianas y hace una colecta, una recolección de dinero de fondos para comprar comidas, víveres, ropa y llevarles a personas de escasos recursos o a indigentes o a un ancianato o a un orfanato. Entonces las personas piensan, esas buenas intenciones que tienen suman para la salvación. ¿Eso es verdadero? No, eso es falso. Si algo de lo que nosotros hiciéramos sumara para la salvación sería por obras. Pero la salvación de ninguna manera es por obras. Ya sabemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación, ¿qué es? Es un don de Dios. Así dice la palabra. Dios da a quien Él quiera. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia.
las personas, ¿qué necesitan para poder acercarse a la salvación? Oímos esa frase que dice, no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Cada que un justo se acerca a una persona que todavía se considera pecadora, el reino de Dios se ha acercado a esa persona. Esa persona tiene la oportunidad de escuchar a un siervo de Dios, a un ministro. Dios lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Cómo nos hizo? Ministros competentes de un nuevo pacto. Así nos hizo, ¿no? Ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, porque la letra mata, sino del Espíritu. El Espíritu vivifica. ¿Qué es eso de letra? Cuando una persona, lamentablemente, hace literalización, lee la Biblia desde el punto de vista literal, esa persona lo que va a tratar de sacar de la Biblia es algo que su lógica apruebe, que su punto de vista apruebe, que sus ojos reconozcan como es bueno o es malo. Esa es la ciencia del bien y del mal. Incluso ayer hablamos como incluso justos, personas que habiendo recibido la salvación, no desecharon, no hubo arrepentimiento en ellos. ¿Cómo hicieron para recibir la salvación? Pero no hubo arrepentimiento, por consiguiente todavía tienen mezclada su lógica con la palabra de Dios. Y quieren usar de teología, quieren supuestamente mostrar algo aparte del Evangelio. Y se han expresado de esta manera, sí, el Evangelio es importante para iniciar. Después de ser salvo debe haber algo más. ¿Qué cosa debe haber algo más? No sé, miremos estudios teológicos y empiezan a decirme, yo he descubierto que cuando se hablaba de las 7 trompetas, cuando se habla de los 7 candelabros, hay un versículo que dice esto, entonces yo entendí, significa así, y empieza la persona así. Uno ve esa persona, ¿qué dejó de hacer? Dejó de anunciar el Evangelio. ¿Cómo está tomando el Evangelio? Como algo adicional. Algo que como si fuera un accesorio. Sí, pero ya el Evangelio dejémoslo quietico y ahora metámonos con teología. ¿Qué está diciendo? Ese corazón está revelando algo claramente. Ese corazón está ensoberbecido, está soberbio, está altivo. Ese corazón está queriendo establecerse a sí mismo, no está queriendo establecer a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El apóstol Pablo mostraba su hoja de vida. Él mostraba todo lo que él había sido para poder hablar delante de los reyes. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. 3 grupos. ¿Quién iba a ir delante de reyes? El apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo lo escogió para que fuera delante de reyes. Pero cuando miramos cómo lo escogió y por qué lo escogió a él, porque la hoja de vida que él tenía era impresionante. Cuando el apóstol Pablo lo llevaban preso con cadenas delante de los reyes, él les mostraba su hoja de vida. Él hablaba varios idiomas. Él lo dice, nadie habla más lenguas que él. Pero ninguna otra persona tenía tanta autoridad para hablar sobre las lenguas. Y él especifica qué es el don de lenguas. No significa decir lo que a uno se le ocurra moviendo la lengua de cualquier manera. Eso no es. Eso es mover la lengua. No sé si sabían, pero en los lugares donde se enseña como si eso fuera el don de lenguas, en los lugares que se enseña, que no enseñan el Evangelio, que enseñan a las personas, suelta tu lengua, déjala fluir, deja que el Espíritu fluya a través de ti. Entonces ellos oyen a otras personas diciendo el iriabara, chacarabara, sandarabara. Entonces ellos empiezan a repetir y piensan, ay, el Espíritu Santo está hablando, ya tengo el don de lenguas. No es porque tú quieras. Y no se refiere a eso, a decir cualquier cosa y repetir, mover la lengua así como loco. El apóstol Pablo habla, eso no es el don de lengua. Él explica, eso no es el don de lenguas. ¿Cuál es lo que hacía el apóstol Pablo? Dios le permitió ser instruido en un idioma, ser instruido en otro. Por consiguiente, él podía predicar el evangelio en varios idiomas. Ese es el don de lenguas para quienes no lo sabían. Por eso dice que no se hable en una lengua que las personas que están oyendo no entiendan. No tiene sentido decir ni siquiera 5 palabras
Es preferible decir 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras que nadie comprenda. Entonces, si tú estás con hebreos, pues habla en hebreo. Bueno, si tú no tienes ese idioma, ahora tú pensarías, ay Dios, dámelo. Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Al apóstol Pablo, como se lo dio en su formación, desde que él fue niño, el apóstol Pablo usa una expresión: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Ayer precisamente cuando miramos 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14, ahí aparece una frase: estando habituados a la codicia. Pero miramos Jeremías capítulo 13 versículo 23, donde se habla del etíope. ¿Mudará el etíope de su piel? No, no puede. Lo que hicieron, por ejemplo, con Michael Jackson, aparentemente cambiarle el color, todo el mundo lo veía. ¿Y cómo veían a Michael Jackson? De raza negra. Por más que se haya destinturado todo lo que se haya querido destinturar, por más que se haya aplicado los químicos más grandes, primero que todo murió de 50 y algo de años. Murió todavía cuando tenía su vigor, cuando estaba como en lo mejor de su carrera, por querer haciéndose transformaciones y transformaciones. Pero él fue criado en una familia que tenía temor de Dios. Curiosamente, puede que lo hayan tenido equivocadamente. No sé realmente si sus padres eran salvos o no. Sé que eran personas que lo criaron haciéndole ver la Biblia, la palabra de Dios. Pero a pesar de que lo criaron de esa manera, él, sin tener en cuenta que la Biblia dice: no, tú siendo de piel oscura, ¿cómo vas a mudar tu piel? Tú vas a mudar tu piel siendo, ¿cómo llaman en algunos países a las personas que son de color oscuro? Les dicen negros, ¿sí? O negritos, para más cariñito, negritos. Negro como despectivamente. Hay otros países donde se dice morenos, porque si se llega a decir negrito sería despectivo. Hay diferentes formas. Afrodescendientes, afroamericanos, tienen diferentes formas de llamarles, pero una persona que tiene la piel así oscura. Mi papá era de piel oscura, oscura. Mi mamá de piel blanca, blanca. Por eso yo nací así como café con leche. Entonces, una persona que tiene la piel así como la tenía mi papá, ¿cómo va a poder volverse como mi mamá? Blanco, no puede. Y los que llaman blancos realmente no son blancos, son como rosados. Pero una persona que tiene la piel así oscura, ¿la puede cambiar? No. Michael Jackson, siendo criado con el temor de la palabra de Dios, pero él cambió, así como Demas. ¿Qué dice la palabra de Demas? Amando más al mundo, me dejaron. Dejaron el amor, el primer amor. ¿A cambio de qué? De fama, de dinero. ¿Qué le sirvió? Sí, tuvo billones. No, la fortuna de Michael Jackson se medía en billones. ¿De qué le sirvió? ¿Para morir a los 50? ¿Qué sentido tenía? Y si hubiera vivido 10 años más, ¿qué sentido tuvo la vida de él? ¿Para qué? ¿Para hacer sentir feliz con su música a muchas personas? Y la salvación y el alma de él. No sé qué tipo de cristianismo tuvo él, porque en Estados Unidos, en una época, el cristianismo fue puro, fue verdadero. ¿Han oído hablar de los puritanos? Eso estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos había un cristianismo verdadero en alguna época. Tristemente después se pervirtió. Y sobre todo en el año 49, a través de un libro de psicología que se hizo viral, se hizo bestseller, era el libro de Cómo criar a los niños del Dr. Benjamin Spock. Creo que ya hemos hablado al respecto. Toda la cultura que se generó ahí fueron, como dice el último versículo de Jueces capítulo 21. ¿Qué dice ese versículo? Ya creo que todos lo saben, ¿no? Porque lo hemos considerado todos estos días. No había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo vivía el ser humano? ¿Cómo vivían todo el pueblo de Dios en la época de los jueces? Vivían conforme a su pensamiento. Su pensamiento les decía, eso está bien, hacían. Su pensamiento les decía, eso está mal, no hacían. ¿Había rey? No, no había cabeza. ¿Consultaban a Dios? Muy rara vez. Consultaron a Dios en el capítulo 20. Y lo que Dios les dijo les causó un gran dolor. Ellos estaban preparados y acostumbrados a la voz de Dios. Llevaban tiempo alejados de Dios. Solamente mientras el juez estaba, ellos podían seguir a Dios. Después, como dice ese último versículo sella todo lo que se ve en el libro de Jueces. No había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando leímos este versículo 21 de Mateo 7,
Ahí podemos ver dos cosas. Al principio dice, no todo, vamos a leerlo nuevamente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, primero que todo, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que cree, el que dice creer en Jesús. Si se creen pecadores, tengo una mala noticia, nunca han creído en Jesús. Una persona que se considera pecadora no cree en Jesús. Si supiera qué es creer en Jesús bíblicamente, se daría cuenta que todo el tiempo que se ha llamado pecador, no ha creído en Dios. Y tras del hecho, si le ha robado, si le ha querido robar la gloria, a Dios nadie le puede robar la gloria. Si Dios te ha traído a este perfil para que tú conozcas el Evangelio, si en tu corazón sale el mismo corazón de Satanás, decir, eso yo siempre lo he sabido, eso yo ya lo conocía, no, yo siempre, ¿de verdad? Cuando te preguntamos si eras pecador, dijiste sí, pero después cuando te explicamos el Evangelio, yo siempre, eso siempre. Si no te percatas de ese corazón soberbio, si no te arrepientes de ese corazón soberbio, realmente lo que tú crees que estás recibiendo, no lo has recibido. Por eso dice la palabra, se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros. Un corazón soberbio, Dios se resiste. El corazón de Dios, ¿con quién está? Con los humildes. El corazón de Dios está con las personas que pueden desecharse a sí mismos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Quién entrará entonces al reino de los cielos? Si no es la persona que dice, no, yo amo a Jesús, Él es mi Señor. Esa persona no necesariamente va a entrar en los cielos. A muchos que dicen así y que están seguros que son hijos de Dios, Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Miremos qué dice el resto de ese versículo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya la mayoría de los que están acá ya saben cuál es la voluntad, pero hay otras personas que no saben cuál es la voluntad. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre es que todo el mundo conozca el Evangelio. Sí, resumiéndolo, esa es la voluntad del Padre, que todo el mundo crea en el Evangelio. Pero tristemente, no todo el mundo va a tener oídos para oír. Sobre todo en esta cultura, donde hemos sido criados para amarnos a nosotros mismos, tristemente, ¿cómo una persona va a poder creer en la palabra de Dios? Si hay dos cosas que se oponen. Si tú tienes un gran sí mismo, un gran amor a ti mismo, algo que no vas a poder hacer nunca es recibir la salvación. Es triste esta noticia, pero es un consejo. Si tú hasta ahora únicamente has considerado a ti mismo, a tu punto de vista, tu norma de lo que es bueno y lo que es malo, acuérdate de lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno. Ten temor de Dios. No sigas llamando bueno a lo que a ti se te ocurre que es bueno. Mira lo que dice la palabra que es verdaderamente bueno. Ahora, también te recomiendo que no uses versiones modernas de la Biblia. Ayer, por ejemplo, el versículo que vimos del etíope, Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Cómo podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Ahora, ese habituados, ayer lo explicamos de una manera muy rápida. ¿Qué significa ese habituados? ¿Significa tradición? No. Las versiones modernas dicen así como tradición. Sobre todo, creo que es la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional que dice así, que es como una costumbre, estar acostumbrado a hacer el mal. No se trata de eso. Lo que dice de que si se podrá mudar la piel, el etíope, en ese sentido es que está diciendo habituados. Es decir, un etíope, una persona de piel oscura, ¿cómo va un hindú, por ejemplo? No, es un etíope. Todo el mundo sabe quién es un etíope. Entonces, un etíope podrá volverse, no sé, como Trump. Su piel va a quedar como la piel de Trump. De ninguna manera. Nunca. No hay química, no lo lograron hacer con Michael Jackson. Sí, lo que hicieron con Michael Jackson fue acortarle su vida. Eso sí lograron. El ser humano logró eso, acortarle la vida. Él pagó millones de dólares para que lo mataran rápido. Sí, es triste, pero eso es lo que está diciendo ese versículo. No puede mudar su piel. De la misma manera, tú no puedes hacer lo bueno. La única forma de que salga de ti buenas obras es las que Dios preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En estas versiones modernas que te digo, dice algo así como para que practiquemos. ¿Qué? ¿Para que nos ejercitemos en hacer lo bueno? Sí habla el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. Y sí, en el sentido de ejercitarse, sí se refiere a
meditar en la palabra, escuchar prédicas de los justos. En ese sentido es que está hablando ejercítate para la piedad. Pero no está hablando de ejercítate para la piedad en el sentido de que hagas tú lo que a ti te parece que es bueno o lo que la sociedad llama como bueno. Por eso pusimos el ejemplo de alguien que haga obras de caridad. Esa persona piensa, está haciendo lo bueno. ¿Tiene sentido? Tiene lógica. ¿Pero eso es ser bueno? No, de ninguna manera. Por eso cuando alguien ve esa segunda parte que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, las personas piensan, por su propio punto de vista, por su propia ciencia del bien y del mal, piensan que hacer lo bueno, que hacer la voluntad del Padre es lo que ellos llaman bueno. Mientras estén de esa manera, no han salido de las obras. Y si no salen de las obras, ¿cómo van a poder recibir la salvación? Porque quienes están en las obras, de ninguna manera pueden participar de la gracia. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Eso dice la palabra. Acabo de citar otro versículo. Vamos a mirar lo que dice el versículo 22. Versículo 22 de Mateo capítulo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, las personas que asisten a supuestas iglesias cristianas se piensan que ellos, todo lo que están haciendo, al echar fuera demonios, al profetizar, al hacer milagros, todo lo piensan, eso es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Dijeron en el nombre de Jesús y los demonios se fueron. Dijeron en el nombre de Jesús y una persona se sanó. Entonces, cuando uno usa el punto de vista, uno piensa, claro que eso es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? Eso tiene que ser de Dios. Pero Jesús aquí está diciendo lo contrario. Hay personas que le van a decir a Jesús así, en tu nombre hicimos. Y Jesús les va a decir, vamos a ver qué dice el versículo siguiente, el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso que ellos estaban haciendo de echar fuera demonios, de profetizar, de que sucedieran milagros en el nombre de Jesús. ¿Dónde hacían esos milagros? Pues en lo que ellos consideraban que era iglesia, en lo que ellos pensaron toda su vida que era una iglesia. Cuando dejaron este cuerpo, oh sorpresa, se dieron cuenta, no era así. Cuando miramos Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, donde aparece la historia del mendigo y del rico, no una persona que deje este cuerpo no puede de ninguna manera recibir la salvación. Sé que hay religiones que enseñan que después, pero no, bíblicamente cuando leemos ese pasaje sobre el mendigo y el rico, la única forma de que una persona sea salva es porque la persona, mientras está en este cuerpo, pueda recibir la salvación. ¿Y por qué mientras está en este cuerpo? Porque solamente Dios ha permitido a los que están en este cuerpo de barro que lleven el tesoro. ¿Dónde depositó su tesoro? En estos cuerpos hechos de barro. Dice, el tesoro está en vasos de barro. Entonces Dios permite su tesoro, ¿dónde? En esto que se va a volver al polvo. Este cuerpo va a volver al polvo. Entonces, en estos cuerpos Dios permitió que se reciba el tesoro, el evangelio. Los ángeles lo pueden, hace poco explicamos, los ángeles no pueden. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la vida eterna. Vamos a mirar ya para terminar, vamos a leer 2 versículos. Hemos leído muchas veces Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿cierto? Ese versículo dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese capítulo tiene 14 versículos. Miremos el versículo 13 y el 14, los últimos 2 versículos de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le dijo esa expresión nuestro Señor Jesucristo? Dios se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo esa frase a nuestro Señor Jesucristo. No a los ángeles, no a los ángeles. Mire lo que dice el versículo 14 de los ángeles. Está hablando, ¿no? ¿A cuál de los ángeles? El versículo 13 está hablando de los ángeles. Y ahora va a decir, ¿qué son los ángeles? Dice el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así dice, ¿no? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así dice.
Hay religiones que idolatran a los ángeles, pero ahí dice que ellos vinieron a servir a los que han de heredar. Hace poco, hablando con alguien a través de WhatsApp, le conté cómo, en mi caso, estuve a punto de morir varias veces, pero por cosas que sucedían no moría. Y en mi caso, llegué a ver ya inevitablemente la muerte. Por ejemplo, una vez que no la vi, yo ni me di cuenta que iba a morir ese día. Sucedió un accidente de tránsito. En el vehículo que íbamos, la persona que iba conduciendo, yo no iba conduciendo, pero la persona que iba conduciendo era un carro nuevo, un carro bonito, nuevo, pero la persona cogió un giro y salió sin darse cuenta, sin mirar en el espejo los vehículos que venían en ese carril, y salió a ese carril. Iba lento, iba en primera, segunda y salió al carril rápido donde vienen los carros en quinta. Entonces al salir así pasó un camión y ¡puf! Le rompió el espejo, le arrugó la puerta y le arrugó el guardabarro. El daño fue grande. Entonces al salir yo quedé impactado por el daño que le había hecho al vehículo. Entonces yo estaba mirando así, ¡oh! O sea, porque yo había visto el vehículo antes, antes de que saliéramos, había mirado así como estaba y todo estaba muy bien. Pero al ver eso entonces yo me alejé así, me empecé a alejar hacia atrás, viendo el daño que se le había hecho, como el guardabarros. Y yo me alejé hacia atrás cuando fui empujado hacia adelante. Fui empujado como 1 metro hacia adelante. En el momento que fui empujado hacia adelante, pasó un camión así por detrás, a toda velocidad. Venía por ahí a unos 80 kilómetros por hora. Ese camión no alcanzaba a esquivarme, no alcanzaba a frenar. Yo en ese momento quedé totalmente solamente absorto en lo que estaba viendo y di como unos 3 pasos hacia atrás así para mirar como más el panorama del daño que se había hecho. Yo en ese momento no capté la magnitud de la estupidez que había realizado. O sea, al caminar hacia atrás en una vía rápida, en una autopista, pues inevitablemente la muerte era inminente, no había otra opción. Pero al ser empujado así como 1 metro hacia adelante y me pasó el camión así, yo sentí la brisa y miré, pasó el camión. En ese momento entendí, no he muerto por algo, ¿sí? Por algo no he muerto, ¿sí? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la vida eterna. Por eso está escrito lo que está escrito en el Salmo 91, versículo 11 y 12. Los 2 versículos que nombró Satanás. Satanás dijo a nuestro Señor Jesucristo, échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra. Esos versículos están escritos así, pero no significa que nosotros vamos a atentar voluntariamente a Dios, diciendo antes de ser salvos, las personas que no son salvas inevitablemente hacen eso. Tientan a Dios. Son capaces de, no, yo me meto en un barrio donde hayan malandros. Eso, no, porque Dios está conmigo. Como Dios está conmigo, yo me meto. Esa persona está tentando. Hace poco, una hermana me contó cómo ella hacía eso. Hermana, ya es salva. Y ella me contó cómo ella hacía eso. Ella se metía en barrios peligrosos y se metía con joyas. Y las personas le advertían y ella decía, no, porque Dios está. Ella tenía la seguridad, Dios está conmigo. En esa época de insensatez, ella estaba tentando a Dios, pero ella no se daba cuenta. Efectivamente, ¿por qué no le pasó nada? Porque hay ángeles, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la vida eterna. Como ella iba a heredar la vida eterna, inevitablemente Dios la guardó de que ella muriera de una manera trágica o que la violaran o cosas peores. Dios evitó que pasara eso. ¿Pero por qué? Porque ella iba a heredar la vida eterna. Pero eso antes de que ella recibiera la salvación. Desde el punto de vista de Dios, Dios ya la veía salva, pero hacía falta que ella escuchara a un justo predicando el evangelio para que recibiera la salvación. Pero ya ella recibiendo la salvación, ahora ya se da cuenta la insensatez, que eso es lo que Satanás quería que hiciera nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, antes de ser salvos, hicimos eso, tentamos a Dios. Creíamos que como Él estaba, veíamos que efectivamente nos estaba guardando. Como veíamos que nos estaba guardando, Dios había enviado ángeles que nos protegieran hasta que recibiéramos la salvación. ¿Sí? Porque teníamos que recibir la salvación. Porque los únicos que pueden compartir el evangelio son los que están en este cuerpo. Los únicos que pueden transmitir la salvación son los que están todavía en este cuerpo. Los ángeles no lo pueden hacer. Cuando una persona deje este cuerpo, tampoco lo puede hacer. Lean ese capítulo de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, la historia del mendigo y de Lázaro.
del mendigo Lázaro y del rico. Ahí se darán cuenta la única forma de que alguien reciba la salvación es creyendo el Evangelio, lo que Dios dejó en su palabra. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tristemente, hemos vivido creyendo a nuestro punto de vista, hemos vivido creyendo a nuestro parecer, a lo que se nos ocurre que es bueno, que es malo. Así como en esa época que vivíamos de esa manera y que tristemente algunos, aún recibiendo la salvación, todavía de pronto están viviendo así, es por falta de la comunión, por falta de estar con la iglesia. Permite, Padre, que las personas que están el día de hoy, que se conectaron el día de hoy, no sigan viviendo, si todavía lo estaban haciendo, no sigan viviendo como si no tuvieran dueño. La palabra dice que tú nos libertaste de la esclavitud del pecado, pero nos hiciste siervos tuyos. Es decir, pasamos simplemente de dueño, el dueño que nos tenía en la potestad de las tinieblas, pasamos al dueño que nos dio la vida eterna. Permite que vivamos así, siendo conscientes de que sí tenemos dueño. El dueño es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza y nos ha comprado con precio de sangre. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de poder conocer el Evangelio y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj dice que son las 37. Quiere decir que hace 37 minutos, cuando la hora era en punto, ahí comenzamos. Todos los días estamos empezando a la misma hora. Nos vemos mañana. Chao.